Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a hablar de una de las 4 habilidades básicas del idioma. Recordemos que las habilidades básicas son escribir, hablar, escuchar y leer. Hoy vamos a enfocarnos en cómo mejorar esa cuarta habilidad, leer, es decir, reading. Cuando estamos estudiando inglés es muy normal que lo primero que hagamos sea mejorar nuestro reading, porque obviamente entendemos lo que ya previamente conocemos. Luego de eso tal vez escribir nos sea un poco más sencillo porque usamos palabras que ya conocemos y estructuras gramaticales que nos sintamos un poco más cómodos usándolas. Después de esto, lo más normal es que aprendamos a escuchar mucho mejor, es decir, que cuando nos hablen entendamos. Y por último, producimos, es decir, hablamos. Así que no se preocupen si ustedes están estudiando y al parecer leen muy bien, tal vez entienden bastante y no les va mal escribiendo, pero se demoran un poco en producir, en hablar inglés. Recuerda que eso es lo último que se aprende, es decir, es lo más complejo y lo que más tiempo toma, así que paciencia. Pero como les dije, hoy nos vamos a enfocar en cómo mejorar la habilidad de lectura, que también es muy importante, sobre todo cuando ya estamos en un nivel académico, nos piden papeles en la universidad, en el trabajo tal vez, y necesitamos mejorar el nivel de comprensión de lectura. Les voy a dar algunos consejos para que mejoren esta parte. Sin lugar a dudas, el primer consejo, por muy tonto que suene, es leer. ¡Wow! ¿Cuánto estás leyendo al día en inglés? Al día. No simplemente leer los subtítulos por ahí de una película, no. Realmente, ¿cuánto de lectura estás haciendo? Es muy importante que escojas una lectura que vaya muy acorde a tu nivel de lectura. Yo por ahí ya les tengo un video donde hacemos una especie de ejercicio para determinar cuál es su nivel de lectura en inglés. No te pongas a leer un libro muy complejo si tu nivel todavía no está en ese punto, ¿ok? Es importante que te retes, es decir, si estás en un nivel A2 de inglés, por ejemplo, pues desde luego trates de leer un B1 o tal vez un B2. Pero si estás en un A2, pues no vayas a leer algo de una vez de C1. Si en este momento no tienes idea de qué te estoy hablando, todo esto son los niveles del marco común europeo. El nivel de inglés, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces elige un tema que te llame mucho la atención, una novela, si te gustan los deportes, pues lee artículos sobre deportes, etcétera, etcétera. Lee, así no comprendas nada. Lo importante es que leas y leas y leas. Ahora, luego de leer, por ejemplo, un artículo sobre deportes, vamos a hacer una especie de análisis. Es decir, vas a leerlo y vas a cerrar y vas a pensar en español. Hasta aquí no vas a usar el inglés. Vas a pensar en español, ¿qué entendiste de ese artículo que estás leyendo en inglés? Entonces leíste cualquier cosa, te sientas y dices, bueno, lo que estaba tratando de decirme ahí este artículo es que esto y esto. Luego lees nuevamente y comparas si lo que entendiste en español es similar a lo que estás leyendo en inglés. El siguiente paso luego de eso sería que comiences a combinar el leer con el escribir. Es decir, luego que leas, vas a tratar de escribir un resumen de lo que acabaste de leer con tus propias palabras. Es decir, vas a escribir, bueno, el artículo hablaba sobre los planetas, por ejemplo. Entonces vas a empezar a escribir con tu vocabulario, con tus palabras, una especie de resumen. Y luego comparas para ver qué tanta información tienes del texto original. Es de suma importancia que luego de hacer este ejercicio, luego escojas unas 5 o 10 palabras que no comprendas en el texto. Recuerda que en muchas ocasiones tenemos que leer por contexto, es decir, si hay una palabra dentro de una frase que no sabes, pero entiendes la idea de la frase, pues está bien. Pero si hay una palabra que no comprendes completamente de ese texto, por ejemplo, pues búscala en el diccionario. Comprende qué quiere decir. La tarea después de esto es ¿qué haces con esa palabra? Mi recomendación es que luego escribas unas 5 o 6 frases tuyas, de tu vida, de tus amigos, de tu novia, de tu novio, de tu deporte favorito, de tu artista favorito, incluyendo esta palabra. ¿Por qué? El asociar algo que te gusta a ti con esa palabra nueva va a hacer que se te quede en la cabeza.
El error que cometemos eventualmente es que tratamos de involucrar esas palabras nuevas con conceptos nuevos y así nuestro cerebro no funciona. Lo que debes hacer es que coges esa palabra nueva, tomas esa palabra nueva y escribes algo de tu hermana, de tu familia, de lo que sea en inglés. Esa asociación inmediatamente va a hacer que esa nueva palabra se te quede en el cerebro, que es uno de los problemas más grandes que tenemos cuando leemos. Que cuando leemos, pues desde luego hay palabras que no entendemos y ahí paramos y cerramos el libro. Luego de haber hecho ese ejercicio de escoger esas 5 o 10 palabras, entender su significado y pues desde luego escribir algunas palabras con ellas para poder asociarlas en nuestro cerebro, lee ese artículo nuevamente y vas a entender que lo comprendes a totalidad. Y así, de esa forma, es como tú vas mejorando la parte de reading. Otro consejo que les tengo es que, bueno, les he recomendado muchísimas veces ver las películas o series de televisión con los subtítulos en inglés, para que así asocies el listening con el reading. Miren que en el consejo que les di ahorita, pues estábamos combinando el writing con el reading. Esta vez vamos a hacer el listening con el reading, es decir, vas a estar viendo la serie y vas a ver lo que ellos dicen y lo vas a ir leyendo al mismo tiempo. Vas a encontrarte con una cantidad de cosas que no conocías, vas a entender muchísimo más las series y vas a mejorar mucho en tu proceso. Con las canciones pasa igual. ¿Cuántos de nosotros hemos cantado canciones miles de veces, pero a veces ni siquiera comprendemos qué dicen? Entonces, tomen una canción y coloquen esa letra de esa canción donde puedan verlo. Es más, recórtenla, pónganla un poco más grande y léanla. Y de seguro van a mejorar muchísimo. Por ejemplo... Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. ¿Verdad que ya habían escuchado esa canción, no? Pero ¿entendíamos la letra completamente? Muy seguramente luego de ver los subtítulos de esta canción la van a entender mucho más. Y vamos a hacer lo mismo que con el artículo. Vamos a tomar esa canción y vamos a buscar esas palabras que tal vez no comprendemos para que entendamos el contexto de la canción. Y así vamos a aprender muchísimo más. Otro consejo que les tengo para mejorar el reading es que hay muchísimos portales en internet completamente gratuitos que nos pueden ayudar. Yo les recomiendo mucho a mis estudiantes leer los periódicos norteamericanos, por ejemplo, o los periódicos británicos. Leer, por ejemplo, The New York Times, The Washington Post, The New Yorker. Hay uno que me gusta mucho porque el vocabulario es muy sencillo para los que estamos aprendiendo y se llama The Guardian. Entonces van a escoger un artículo en el periódico The Guardian, por ejemplo, en el portal The Guardian, y van a tratar de buscar algo que les guste, bien sea de moda, de fútbol o de música o de política, lo que sea que les llame la atención, y van a tomar ese artículo y lo van a leer. Yo hice ese ejercicio, por ejemplo. Tomé un artículo sobre un baterista de un grupo que recientemente murió. Entonces leo ese primer párrafo y comienzo a interpretar lo que ellos están tratando de decirme. Busco las palabras que no entienden en un diccionario y hago lo que les he mencionado. Es decir, luego de ver ese artículo vas a tratar de decírtelo a ti mismo. Primero en español, dices, bueno, estoy leyendo un artículo, un baterista, un grupo llamado Pantera, murió, esto y aquello. Y luego vas a tratar, si quieres mejorar, pues de escribir el mismo artículo con tus propias palabras, como si tú fueras el periodista de The Guardian. Lo escribes con tus propias palabras y luego comparas el original con el tuyo y vas a ver todo lo que has mejorado. Sé que parece mucho trabajo, pero realmente no lo es. Y sobre todo, si queremos mejorar, pues hay que trabajar, ¿no? Ahí está, amigos, algunos consejos para que mejoremos nuestro nivel de lectura. Espero que les guste mucho. I'll see you later, my friends.